3I Atlas no es solo otro cometa. As of now, I would rank it as 4, given all the anomalies that I mentioned, and the chance of that happening is 1 in 500 or so. Do we have the technology and the ability to intercept and deal with, in the future, anything alien? Officially, no. 3I Atlas desafía todo lo que creíamos saber, y sea lo que sea, tal vez nunca lo volvamos a ver. Todo comenzó el 1 de julio de 2025, cuando el sistema de observación Atlas en Chile detectó un objeto de movimiento rápido cruzando el cielo, un intruso tenue y silencioso que llegaba desde la dirección de Sagitario, cerca del denso y estelar corazón de nuestra galaxia. Al principio, parecía otro cometa distante, un viajero frío del borde del sistema solar, pero esa teoría no duró mucho. A medida que más telescopios se enfocaban en el objeto, los astrónomos se dieron cuenta rápidamente de que se movía demasiado rápido como para estar ligado al Sol. Su trayectoria era hiperbólica, una ruta abierta, proveniente del espacio profundo, destinada a pasar y nunca regresar. Pero no fue la velocidad lo que levantó sospechas, fue la precisión. La mayoría de los objetos interestelares, como Oumuamua o 2I Borisov, llegan en trayectorias pronunciadas e irregulares, cruzando el sistema planetario en ángulos extraños, pero este era diferente. 3I Atlas se acercó en una trayectoria apenas a 5 grados de la eclíptica, el plano donde orbitan todos los planetas principales, y a medida que se refinaban los modelos orbitales, algo aún más extraño quedó claro. El objeto no solo estaba cruzando el sistema en un ángulo conveniente, sino que estaba destinado a pasar cerca de Venus, luego Marte y luego Júpiter, una secuencia de asistencias gravitacionales inquietantemente similar a las que diseñamos para naves espaciales. Ese tipo de alineación no es imposible, pero no es lo que se espera de una roca interestelar aleatoria. De hecho, Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, conocido por desafiar convenciones, estimó públicamente que la probabilidad de que ocurra una secuencia así por pura coincidencia es de aproximadamente 1 en 20.000. Es un número que no prueba nada por sí solo, pero que se niega a desaparecer. Luego vinieron las estimaciones de tamaño, basado en su brillo, y asumiendo una superficie rocosa y oscura. 3I Atlas podría tener hasta 20 kilómetros de ancho, lo que lo convertiría, por mucho, en el objeto interestelar más grande que hemos observado. Y sin embargo, durante su aproximación inicial, no hubo signos visibles de comportamiento cometario típico. No hubo chorros de gas, no hubo emisiones evidentes, solo silencio. Todo esto, la órbita retrógrada, la baja inclinación, los sobrevuelos planetarios, el silencio, podría aún caer dentro del reino de la coincidencia. Al fin y al cabo, el cosmos es vasto y la probabilidad tiene espacio para jugar, pero para quienes prestan atención, algo en 3I Atlas se siente fuera de lugar. Y a diferencia de Oumuamua, que se fue antes de que pudiéramos reaccionar, esta vez tenemos una ventana, una breve oportunidad de observar a un visitante interestelar. No después de que se haya ido, sino mientras se mueve a través del corazón de nuestro sistema, y cuanto más lo miramos, menos ordinario parece. Desde el momento en que se reconstruyó la trayectoria de 3I Atlas, quedó claro que no era simplemente un objeto que pasaba. Seguía una línea limpia, calculada, profundamente improbable. Su órbita retrógrada, cortando contra el flujo del movimiento planetario, era esperada para algo proveniente del espacio profundo, pero su baja inclinación, deslizándose justo por encima de la eclíptica, lo diferenciaba de cualquier otro visitante interestelar conocido. La mayoría de los objetos de otros sistemas estelares se aproximan en ángulos pronunciados, sumergiéndose desde arriba o desde abajo del plano solar. Pero 3I Atlas parece deslizarse por el mismo corredor que usamos para lanzar sondas, una región del espacio que minimiza el uso de energía y maximiza las asistencias planetarias. ¿Coincidencia? Quizá, pero cada capa de alineación hace que esa explicación sea más difícil de defender. La secuencia de sobrevuelos, Venus, luego Marte, luego Júpiter, refleja las mismas maniobras que usamos en la planificación de misiones para naves espaciales interplanetarias. De hecho, si un ingeniero humano hubiera diseñado una trayectoria para explorar eficientemente el sistema solar interior sin detenerse, podría verse exactamente así. Eso no prueba artificialidad, pero obliga a una pregunta más incómoda. ¿Por qué un objeto supuestamente natural se mueve con la elegancia de la intención? Algunos científicos argumentan que estos encuentros planetarios son una rareza estadística, un resultado poco probable, pero posible del azar gravitacional. Otros no están tan seguros. Avi Loeb, continuando su defensa del escepticismo riguroso, ha instado a la comunidad científica a tratar a 3I Atlas como un caso pedagógico, no porque tengamos pruebas de tecnología
alienígena, sino porque el patrón de anomalías exige un escrutinio más profundo. En su opinión, no perdemos nada al hacer preguntas más difíciles, y podríamos ganarlo todo si encontramos algo que no debíamos ver. Ese desafío se vuelve aún más urgente cuando consideramos el tiempo. A medida que Tracy Atlas se acerca a su punto más próximo al Sol, pasará detrás del disco solar desde la perspectiva de la Tierra, entrando en una ventana de oscuridad observacional, justo en el momento en que se espera que la actividad cometaria alcance su pico. Los telescopios terrestres no podrán rastrearlo. Hubble quedará cegado. Incluso el telescopio espacial James Webb tendrá que evitar apuntar en su dirección para no dañar sus instrumentos. Para algunos, eso es solo mala suerte. Para otros, roza lo táctico, como si el objeto hubiera sido diseñado para desaparecer en el momento de mayor escrutinio. Y aunque eso suene a ciencia ficción, la física permanece. Un pequeño ajuste, incluso de unos pocos centímetros por segundo de aceleración, sería suficiente para alterar sutilmente su trayectoria con el tiempo. Si Tracy Atlas estuviera equipado con algún tipo de propulsión, incluso pasiva o antigua, ese nivel de control sería más que plausible. Por supuesto, no hay evidencia directa de tal mecanismo aún, pero sabemos cómo buscar. Por eso Hubble y Webb están observando, diseccionando su coma, capturando su luz, buscando firmas químicas que puedan delatar su verdadera naturaleza. Porque si este objeto es lo que parece ser, natural, antiguo e inerte, entonces aún puede enseñarnos más sobre la galaxia que cualquier cometa antes. Pero si no lo es, si la trayectoria que estamos viendo no es aleatoria, sino elegida, entonces podríamos estar mirando algo mucho más antiguo y mucho más deliberado que cualquier cosa que la humanidad haya encontrado. Durante semanas, telescopios en todo el mundo y fuera de él han estado enfocados en Tracy Atlas, tratando de responder una pregunta más antigua que la propia ciencia. ¿Qué estamos mirando exactamente? Al principio, el objeto estaba en silencio, sin chorros visibles, sin cola, sin señales visuales de que estuviera desprendiendo material, solo un núcleo frío y masivo deslizándose por el espacio. Pero a medida que se acercó al Sol, eso cambió. La coma se formó lentamente, una envoltura difusa de gas y polvo, pero su comportamiento no fue del todo típico. En la mayoría de los cometas, la radiación solar empuja las partículas lejos del Sol, formando colas que se extienden como una bandera al viento. Pero parte de la corriente de polvo de Tracy y Atlas parecía doblarse hacia el Sol, como si granos más pesados resistieran la fuerza esperada. Eso solo ya sugería una composición inusual, algo denso, tal vez metálico, o al menos más grande que el polvo cometario estándar. Luego llegaron los datos espectrales, desde instrumentos de alta resolución a bordo del telescopio espacial James Webb y observatorios terrestres como Gemini South. Los investigadores comenzaron a armar un perfil químico, y lo que encontraron fue tanto familiar como inquietante. Hielo de agua, polvo rico en carbono, silicatos, moléculas orgánicas, nada inusual por sí solas. De hecho, comunes en muchos cometas, pero estos materiales no eran frescos, eran antiguos, posiblemente más viejos que el propio Sol, preservados en un estado prístino, como si hubieran estado congelados por 7.000 millones de años. Algunos de estos compuestos mostraban daño por radiación mínimo, ciclos térmicos mínimos y características espectrales que sugerían que nunca habían estado cerca de una estrella. Aún más extraña era la discrepancia entre el brillo y el tamaño. La coma era inusualmente luminosa, pero el núcleo estimado seguía siendo más pequeño de lo esperado para ese nivel de actividad. Eso llevó a algunos científicos a proponer una alternativa. Tal vez la superficie no solo sea reflectante, tal vez sea inusualmente eficiente para dispersar la luz, tal vez debido a una textura lisa o incluso una cubierta artificial. A estas alturas, cada nuevo dato parecía profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Cuanto más aprendíamos, más contradicciones aparecían. Cada firma, química, óptica, dinámica, añadía otra capa a un perfil que simplemente no se comportaba como los cometas que conocemos. Y tal vez lo más desconcertante de todo sea el origen del objeto. La reconstrucción orbital sitúa su punto de origen en dirección al disco grueso de la Vía Láctea, una región densa en estrellas antiguas y escombros primordiales, lejos de los viveros estelares más jóvenes donde nacen los planetas. Eso sugiere que Tracy Atlas podría haber estado viajando durante miles de millones de años antes de llegar aquí. Podría ser un fósil, un fragmento de la memoria galáctica, inalterado desde el comienzo del tiempo, o podría ser algo completamente distinto, un fragmento de diseño, una sonda muerta hace eones, un observador, despertado por la luz estelar.
Nadie afirma tener certeza. Ningún científico responsable grita alienígena, sin pruebas. Pero cada vez más, la conversación está cambiando, no hacia la creencia, sino hacia la posibilidad. Porque 3i Atlas nos está obligando a confrontar los límites de nuestros modelos, y en esos límites encontramos las sombras de algo que aún no comprendemos. Pronto, 3i Atlas se habrá ido, desaparecerá detrás del Sol, oculto en su resplandor, inalcanzable incluso para nuestros telescopios más poderosos. Y cuando vuelva a emerger, semanas después, más silencioso, más frío, más tenue, ya estará en su camino de salida, un extraño silencioso, deslizándose de regreso al vacío del que vino. Nos quedarán los datos, espectros, imágenes, gráficos, todo ello notable, y sin embargo, nada concluyente, porque incluso con los mejores instrumentos jamás construidos, tal vez nunca sepamos si esto fue un cometa como ningún otro, o algo más deliberado, algo diseñado para pasar cerca, pero no demasiado, para mostrar lo justo, pero nunca todo. Quizás sea solo una coincidencia, un vestigio natural de un sistema distante, siguiendo una ruta improbable a través del nuestro. Pero si no lo es, si la trayectoria, la química, el silencio, si todo apunta a algo artificial, entonces 3i Atlas podría ser el primer mensaje que hayamos recibido de una civilización extinta hace mucho, o de una que aún observa, en silencio. Una sonda que no se comunica, no aterriza, no espera, solo se mueve y luego desaparece, como un fantasma.